Y yo tengo preparado para hoy una exposición como siempre. Lo que vamos a comenzar es este texto de Eduardo Nicol que están viendo en pantalla. Sí, el texto de Eduardo Nicol es del 78, si mal no recuerdo. Sí, aquí está el 78 y se llama así, la primera teoría de la praxis. ¿Vale? Esto es lo que vamos a revisar. Yo, como siempre, tengo preparado una exposición, ¿sí? Sobre, digamos, no voy a meterme tanto el texto. Me gustaría que lleváramos dos sesiones o incluso tres sesiones sobre el texto, dependiendo cómo avancemos. No me gustaría acabármelo el texto ahorita porque es muy rico, ¿no? Y, y por muchas razones que ahorita voy a señalar, ¿vale? Me gustaría llevar dos, tres sesiones. Yo tengo pensada esta sesión, máximo una hora, ¿no? Un poco para acabar pronto, pero también creo que nos da para eso, ¿vale? En este sentido, yo voy a suponer o voy a presuponer lo que ya hemos revisado en la sesión pasada, ¿no? Aquí está la presentación de la sesión pasada, sobre todo esta última parte, ¿no? Esta última parte sobre los cambios histórico-conceptuales en las perspectivas de pensar lo tecnológico y que tiene que ver con el semestre pasado en relación a lo que estamos investigando, que son, o lo que estamos estudiando, que son los discursos de los filósofos mexicanos sobre la tecnología, ¿vale? En la sesión pasada les mostré un pequeño artículo que escribimos un colega del seminario y yo, ¿sí? Tratando de caracterizar el acercamiento que tenían algunos filósofos, por ejemplo, hasta Jaime Torres Bodet, de Flores Magón a Jaime Torres Bodet, discutiendo cómo se acercaban al problema. Básicamente eran Leopoldo Sea, Vicente Lombardo Toledano y Samuel Ramos. ¿Vale? Esto lo voy a suponer ya, porque lo revisamos. Aquí voy a tratar de señalar algunos puntos, pero estoy suponiendo esta tabla, que ustedes ya también la tienen compartida, que es como la diferencia como, digamos, Samuel Ramos, Leopoldo Sea y Samuel Ramos, Leopoldo Sea y Vicente Lombardo Toledano están acercándose a lo tecnológico y cómo después o más bien a partir eh, eh, de Gauss, ¿no? De José Gauss, los discursos de los filósofos mexicanos sobre la tecnología empiezan a variar, se empiezan a volver mucho más académicos y el problema de lo tecnológico empieza a entrar como un problema de nuestra disciplina, en México al menos, ¿vale? Pero poco a poco, eso es un poco lo que estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo que eso ya lo tienen trabajado, que lo han revisado, ¿no? O que si no lo han revisado, que ahí está para que ustedes lo puedan revisar, ¿sabes? O sea, ustedes lo pueden regresar en cualquier momento. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Pueden ver el video, cómo estuvo la exposición. Y estoy suponiendo eso para entrar al texto de Nicole. Ahora, ¿me podría decir un poco si pudieron leerlo, ¿no? Si pudieron revisar el texto de Nicole, ¿qué les pareció el texto de Nicole? ¿Sí? ¿Qué le encontraron de interesante? ¿Qué les pareció? Jessica me comentó algunas cosas rápidamente, ¿no? Pero sí me gustaría saber cuál fue su impresión. Por supuesto, ustedes tenían que leer dos parágrafos, aunque es conveniente haberlo leído todo. Yo voy a empezar desde el principio, ¿vale? Un poco exponiendo esto, pero la idea es que el reporte es de los dos últimos parágrafos, ¿vale? ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere señalar algo? Muy rápido, en verdad. ¿No? Sí. Ujú. Dana. Ah, sí, pues a mí me gustó mucho el principio porque yo sí lo leí casi todo. Ujú. La parte en la que explica por qué va a empezar a hablar sobre praxis y cuál es su importancia, pero me parece muy curioso la forma de escribir de Nicole. Yo nunca había leído a Nicole antes porque habla de la filosofía como no sé, hay una frase que me gustó mucho porque dice, el hombre común acude a la filosofía para que le resuelva sus problemas, pero después dice como, pero la filosofía no resuelve los problemas, nada más trata de hacerlo. Entonces me gustó esta parte como de que alaba la filosofía, pero también dice como que
la baja, no sé cómo lo equilibra. Eso me gustó del texto, pero al menos toda la primera parte, me pareció más clara que los parágrafos que teníamos que leer, porque, o sea, no estoy muy acostumbrada a leer con las frases griegas, entonces, aunque sé leerlas, no, o sea, para mí no tienen mucho sentido, entonces me basaba en sus traducciones. Claro. Y eso fue lo que me costó un poco de trabajo. Ok. ¿Alguien más? No sé, Ashley había prendido su micrófono, no sé. Pues a mí, bueno, me recordó mucho a Gamen cuando habla sobre esto del A quién, perdón? arete, a Gamen, Ok. a Gamen, Agamben. ajá, ándele, ándele, a él, Ujú, cuando habla de esto de la praxis y la poiesis, algo así, cómo se ujú. conjugan, y pues eh, recuerdo que termina diciendo algo así como que el hombre termina siendo como un esclavo, pero pues a la vez no. Entonces es lo que a mí me llama la atención. A mí también me gusta mucho porque Platón, pues en todos los diálogos, tiene mucho todo, sobre todo siento que es más lo de la técnica, ¿no? El arete y todo eso, que, pues la praxis, ¿no? La praxis todavía no es como que más el trabajo, todo eso, ¿no? Ok. De desarrollar. Entonces sí me recordó mucho a Gamin y también a esto, porque también ¿Qué creo texto de Marx. Agamben? Ay, no recuerdo, es que ya lo leí hace rato, ya tiene rato que lo leí, pero sí recuerdo algo similar de que lo menciona en uno de sus textos. Ok, vale, no, no, Sí, no es es que yo tengo como... muy mala memoria, entonces yo la lectura la tomo como que de Ujú. distracción, se podría decir, pero pues también me gusta, entonces sí, soy muy malo con lo de los autores, las páginas, las citas, lo de las citas, entonces sí, yo creo que estoy aquí en filosofía más por gusto que por otra cosa, Vale, que por tener capacidades, que digamos, por tener doctor. ajá, capacidades Eh, tan intelectuales así, Estoy ajá, jugando. exacto. Pero no, es ahí un poco lo que dices es interesante, ¿no? Por qué vamos a leer esto? ¿O por qué estamos leyendo a Nicole? Digamos, recuerden que son los discursos filosóficos sobre lo tecnológico, no los discursos mexicanos, como los pensadores y las pensadoras mexicanas, en verdad, si ustedes conocen a una pensadora mexicana, una filósofa mexicana que haya hablado sobre la tecnología, en verdad, pásenme el texto. Es muy complejo, muy difícil conseguir textos, sobre todo no actuales, actuales hay muchos más, sino anteriores, por ejemplo, a los 60, ¿no? 70, es como complicado. Si encuentran alguna, sería muy bien recibida, ¿vale? Entonces, bueno, un poco estamos revisando a Nicole un poco porque teníamos una dicotomía, ¿no? Teníamos una dicotomía. O empezar con Dussel o empezar con Nicole. Con Dussel, ¿por qué? Porque nos habíamos quedado con él, ¿no? En el semestre antepasado habíamos terminado de ver Gauss, después Uranga y terminamos con Dussel para ver otro tipo de acercamiento a la cuestión filosófica. Ok, como nos quedamos con Dussel, yo les propuse, oigan, pero también tendríamos que ver a Nicole, porque este texto de la primera teoría de la praxis básicamente está en una discusión sobre, voy a decirlo así, la emergencia de lo tecnológico y cómo la filosofía lo enfrenta, ¿no? Y es un texto del 78, pero básicamente, voy a decirlo así, a partir de los 20, finales de los 20, 30, ¿no? Cuando incluso está el régimen nazi, ¿no? Cuando está escribiendo Heidegger, por ejemplo, muchos de los textos de Heidegger son en respuesta a la aparición de lo que él va a llamar cibernética, pero básicamente es la aparición de la tecnología digital, de lo que nosotros ahora utilizamos comúnmente, ¿sí? Pero para este tipo de filósofos, ahorita me voy a referir a quién, hay como como dice Nicole, ¿no? Hay una crisis de la filosofía, ¿no? El reajuste de, de la praxis, voy a decirlo más amplio, el ajuste de las prácticas de, Hannah Arendt le llama la condición humana, ¿no? De lo que hacemos los seres humanos en el mundo y cómo actuamos, de nuestras acciones, ese reajuste se da por la aparición de lo tecnológico, ¿vale? Entonces, este texto de Nicole viene de esa discusión,
¿no? Ahorita yo les pues esta clase tiene que ver más bien con tratar de contextualizar conceptualmente, históricamente, este texto de Nicole y cómo está respondiendo él a la cuestión. Porque, digamos, su respuesta y su forma de enfrentar la cuestión pertenece, es germanofílico, voy a decirlo así, ¿no? Pertenece a una línea de pensadores que por lo menos Jessica, aquí presente, conoce muy bien o que conoce cercano, que básicamente es la escuela alemana, ¿no? La escuela alemana y cómo se enfrentó al surgimiento de la tecnología, no solamente de los viajes espaciales, lo que después se llama de las comunicaciones, de los transportes, pero que van unidos a una revolución digital, ¿no? Que es una noción de tecnología diferente a como ellos la habían enfrentado, ¿no? Que es básicamente una tecnología de transformación del medio ambiente o de reorganización del medio ambiente. Vamos, las primeras tecnologías van unidas como a la construcción de grandes puentes, la construcción de carreteras, el avión, ¿sí? El barco, la máquina de vapor, es lo que a veces se llama revolución industrial. ¿Sí? Los primeros filósofos, sobre todo alemanes, franceses, que discutían la tecnología, ¿no? En términos fuertes, están discutiéndolo en relación con lo que llaman ellos también automatismo, ¿vale? Pero este texto de Nicole está como en la encrucijada de cómo pensar la nueva emergencia de la tecnología. Pero ¿a qué tecnologías están hablando? Están hablando de una tecnología informática. Pero ¿por qué les parece importante esto? Vamos, esto es lo que quisiera que comenzáramos a contextualizar incluso antes de comenzar con el texto, porque es muy importante. Si no, en verdad, uno no sabe por qué Nicole dice que hay una crisis del pensamiento o por qué dice que hay una crisis de la praxis, ¿no? Y que perdió su sentido. Vamos, ¿por qué dice esto Nicole? ¿De dónde vienen estas afirmaciones? Vamos, viene de, en verdad, la escuela de pensamiento alemán, que podríamos nosotros pensar que viene de los posrománticos, incluso de los románticos, y que pasa el idealismo y termina en los postkantianos y llega hasta Heidegger, ¿vale? Heidegger recoge esta perspectiva que es lo que voy a tratar de mostrarles, ¿vale? Entonces les voy a poner una pequeña presentación, ¿no? Que es, ah, ¿por qué me hace esto? Permítanme, déjenme cerrar la otra que me hace esta, no sé, en verdad con Evernote me hace cosas divertidas. Aquí está. Supongo que la pueden ver, ¿no? Ok. Esta presentación la hice para hoy. Ok. Y es un poco lo que les decía, ¿vale? A partir de los años 30, más o menos, voy a suponer que es esta fecha, empieza a haber una revolución. eh, es que la palabra revolución es muy compleja, ¿vale? Empieza a emerger la tecnología digital, ¿no? Así lo vamos a tratar, no voy a meter más. ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología digital y tecnología maquínica, vamos, industrial, automática, ¿no? Las grandes máquinas, ¿sí? Es que las grandes máquinas, como se conceptualizaron en la filosofía, y lo pueden ustedes ver con Lombardo Toledano o con Leopoldo Sea o con Samuel Ramos, es que de alguna manera alteraban el medio ambiente, ¿vale? Alteraban la naturaleza y no tenían injerencia, por lo menos en los discursos no tenían, no constituían individualidades ni relaciones políticas, ¿sí? Más bien tenían un efecto negativo que podríamos llamar la deshumanización o la mecanización del hombre, ¿vale? Ustedes pueden ver en Marx, ¿no? Con la noción de enajenación o alienación, una idea más o menos cercana o que está en discusión con esto. ¿Qué hace la tecnología con el hombre? Ah, bueno, si el hombre no se cuida y no se protege, lo puede mecanizar, ¿vale? ¿Qué es mecanizar? ¿Sí? Mecanizar básicamente es que nos vuelve repetitivos, ¿vale? Nos quita lo humano, ¿sí? Nos quita nuestro carácter propiamente humano, ¿no? Que es lo que nos hace ser nosotros. Esto es importante, ¿vale? Entonces, a partir de los años 30 empieza a haber en la escuela alemana una pregunta, ¿no? Es cómo pensar esta emergencia de la tecnología digital, ¿qué hace?
¿no? También ustedes, por ejemplo, pueden tener a Walter Benjamin al mismo tiempo, que también podríamos suponer que es de la escuela alemana, pero también tienen ingleses, ¿no? O franceses como Jacques Ellul, ¿no? O como Gilbert Simondon, ¿no? Que son un poco posteriores, pero que de alguna manera siguen esta intención. Es cómo pensar filosóficamente esta emergencia de lo que podemos llamar la tecnología digital. Porque, digamos, una de las características de la tecnología digital en oposición a la tecnología, vamos a llamarlo así, maquínica de automatización, es que la tecnología digital, vamos a decirlo así, altera o sus efectos se ven principalmente con algo que la filosofía y las humanidades en general dominaban, que era el lenguaje. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Como el lenguaje, si ustedes están viendo esto en pantalla, sí, parece lenguaje, pero no es un lenguaje, es imagen. De alguna manera hay un proceso en la tecnología digital, por eso a veces se la llamó tecnologías de la comunicación, ¿no? O tecnologías también del transporte, pero como dice eh, Gauss, ¿no? Es transporta en el sentido de transforma, ¿vale? De muta, de hace transformar las cosas, ¿vale? Entonces, eh, eh, hay que pensar para estos autores qué hace esta tecnología, pero una de las características más fuertes para cómo pensarlas está en pensadores como Giorgio Agamben. Bueno, eso es posterior. Gunther Anders. Gunther Anders cuando empieza a pensar la bomba atómica, ¿no? Empieza a ver que lo tecnológico no solamente es la construcción, o más bien la reorganización del espacio, ¿vale? Del espacio físico de los seres humanos. Sí, no solamente son, eh, no solamente es la reconfiguración, como a veces dice Heidegger en un texto muy famoso que es La pregunta por la técnica, o el otro texto que es la época de la imagen del mundo. No solamente es la puesta en explotación, para decirlo de una manera, de la naturaleza. No es usar la naturaleza para la explotación, ¿sí? Para el uso de un sujeto, ya sea la humanidad o la máquina, ¿no? Sino, Gunther Anders lo que en ciertos momentos, pensando en la bomba, trata de elaborar conceptualmente es que si uno piensa realmente esta tecnología o esta emergencia tecnológica, este cambio histórico, ¿no? Esta génesis de una tecnología nueva, es que eh, puedes transformar completamente el mundo, ¿vale? Con la bomba atómica no solamente creas puentes y reorganizas la naturaleza, ¿no? Sino que eh, la configuras, la puedes desaparecer, ¿sí? Si tú puedes desaparecer en términos de destrucción la naturaleza, entonces puedes hacer todo con ella, puedes cambiarla en términos absolutos. Entonces, esta pretensión o esta idea empieza a obsesionar a muchos filósofos, ¿vale? De cómo la tecnología, con la emergencia de la tecnología digital, cambia como su potencia, ¿sí? Cambia su potencial, ¿sí? Empieza a tener una potencia completamente distinta, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, una de las formas, y que está en el texto de Nicole, por eso se llama la teoría de la primera praxis, ¿no? Eh, es qué hace la tecnología. O sea, ¿qué hace esta tecnología? ¿Sí? Si yo les preguntara ahorita, ¿qué hace la tecnología? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí? Vamos, a ver, les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué hace la tecnología? O sea, esta tecnología digital, ¿qué hace? ¿Qué está Yo creo haciendo? que Ajá. nos ayuda a estar más comunicados, básicamente nos facilita la vida, pero al hacer eso estamos, bueno, es que no sé, no quiero decirlo como tal, pero yo diría que nos comunica, nos ayuda a comunicarnos y nos hace más fácil la vida. Ok, tú piensas que es como una ayuda, o sea, la palabra que utilizas es nos ayuda. Ajá, es O más sea, una, en términos filosóficos, tú piensas que así, ¿verdad? En términos conceptuales, tú crees que la tecnología nos ayuda, ajá, que es como nuestra sirvienta. sí, es la visión optimista, ¿no? De la tecnología. Y es Ujú, un poco la discusión que tenía Samuel Ramos en el ujú. texto ¿no? que leímos. Si ustedes tienen la carpeta para revisarlo.
Ok, pero lo interesante es que desde el siglo XIX, ¿no? Finales del XIX, esta idea de que la tecnología nos ayuda, los filósofos la han puesto en cuestión. Porque, digamos, tú tienes a Marx, ¿no? Si tú utilizas para la explotación el, la tecnología, entonces no te está ayudando en lo absoluto, ¿sí? Está realmente, pues digamos, poniéndose como tu jefe, como tu superior y todo, incluso esta idea de que tú eres parte de la máquina, no la máquina parte de ti, ¿sí? Esta, como en la película de Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Que Chaplin se convierte en un engranaje, ¿no? De la máquina, ¿sí? Esta idea de que la máquina nos ayuda es como muy complicada, ¿no? Este discurso, casi ningún filósofo la sostiene, ¿eh? Como que parece una idea ingenua, ¿vale? No estoy diciendo que lo sea, ¿vale? De principio, pero sí creo que muchos filósofos la han discutido como una idea ingenua de principio, ¿sí? Y que, vamos, la pregunta por qué hace la tecnología va unida a la pregunta por qué es la tecnología, ¿vale? Y aquí la discusión es si es una herramienta, si es una máquina, ¿vale? Si es algo más, ¿vale? La mayoría de estos filósofos piensan que no hay que pensar la máquina como instrumento, como herramienta, ¿vale? ¿Sí? Incluso cuando Nicole al comienzo dice que son herramientas de trabajo, ¿sí? Las ideas. Esto una y otra vez va a aparecer aquí, ¿vale? Entonces, ¿alguien más que quiera señalar qué es, qué es digamos, qué hace la tecnología? ¿Sí? No sé. Pues facilitarnos también la vida, ¿no? En cierta cuestión, ¿no? Nos facilita la vida, ¿no? Nos la hace más fácil. Ay, no sé, te has cambiado de tres cuentas para entrar aquí, entonces no sé qué tan fácil te ha sido, ¿no? Sí, eh, digamos, es un discurso bastante ingenuo de principio, ¿no? Pero también no es propiamente un discurso conceptual, ¿no? Ahorita voy a tratar de explicar por qué, ¿no? Por ejemplo, hay teóricos que son los cibernéticos que lo que empezaron a afirmar, ¿no? Contra los que peleaba Heidegger, es que la tecnología digital simula, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en pantalla ahorita es una simulación de mí, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, muchas películas, ¿vale? Todas las películas actuales sobre la tecnología está esta idea como de la usurpación, ¿no? En Matrix es muy claro que está esta idea, pero en todos donde anoche estábamos viendo mi esposa y yo una película que se llama Réplicas, en donde cargan el cerebro a un robot, ¿vale? Entonces, se llama réplicas exactamente por eso, porque estás replicando eh, la conciencia de alguien, ¿sí? Pero esa es como una idea muy de cibernéticos. Los cibernéticos básicamente eran como los iniciadores de los informáticos. De todas las discusiones que tenemos ahora, ellos las iniciaron, las discusiones sobre esa tecnología digital, ¿vale? Pero la simulación, ¿qué tipo de hacer es? ¿Sí? Ok, voy a regresar a la presentación para avanzar más en esto, ¿sí? Para tratar de ahondar más en esto y tratar de caracterizar el problema. Entonces, he tratado de mostrarles que a partir de los 30 ya empieza esta emergencia de la tecnología digital y empiezan los pensadores, los filósofos, las filósofas a decir, bueno, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar la tecnología? Una de estas preguntas es, ¿qué hace lo tecnológico? Y aquí les pongo algún tipo de palabras, ¿no? Que normalmente utilizamos para el hacer, ¿sí? Es producir, hacer, ¿no? Actuar, crear, generar, fabricar, realizar, elaborar, trabajar, provocar, ocasionar, originar, ¿vale? Si uno dice que la tecnología produce, tienes una caracterización pues bastante, digamos, incluso, eh, digamos, empresarial, industrial, ¿vale? Entonces tú crees que la tecnología está en ese espacio, ¿no? Incluso
Cuando Marx habla de producir, habla en términos tecnológicos, ¿sí? El capital produce eh, este, capital, ¿vale? Produce plusvalía, ¿vale? La plusvalía solamente se produce técnicamente y se produce, ¿vale? La palabra que utiliza Marx para la tecnología capitalista es la noción de producción. Él no cree que la tecnología haga algo o que la tecnología actúe, ¿sí? La actuación es diferente, ¿vale? Uno puede actuar, cuando uno actúa, uno está como mimetizándose con aquello que actúa, ¿sí? Es como, a ver, actúa eh, a un payaso, ¿vale? No es lo mismo que producir. Son acciones diferentes completamente, son haceres diferentes, son prácticas completamente diferentes. Crear es diferente absolutamente. Crear, si tú dices que la tecnología crea algo, ¿no? Tú piensas de alguna manera en un lenguaje que te puede llevar hacia lo teológico. Y se ha discutido actualmente, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de actuar, toda la discusión de la simulación o de la inteligencia artificial es la idea si una máquina puede actuarnos en nuestras capacidades cognitivas, incluso afectivas, ¿sí? Pero la noción de creación, incluso la generación, ¿no? Vamos, cuando algo genera algo, más bien estás pensando en una cuestión eh, natural, ¿no? Se generan, cuando dices, se generaron hongos en mi pan. ¿Cómo es que aparecen esos hongos? ¿Sí? ¿Cómo es que aparecieron esos hongos? Pues digamos, hay procesos naturales, ¿no? En la que aparecen ciertos organismos, ¿sí? La noción de creación es más teológica, esta nos remite a algo más natural, si se fijan. La noción de fábrica, ¿no? De fabricación, tiene que ver más bien con un espacio artesanal. El artesano fabrica cosas, ¿sí? La realización es otra cuestión, ¿no? ¿Cuándo realizas algo y cuándo no? ¿Cuándo elaboras? ¿Cuándo trabajas? ¿Sí? ¿Cuándo provocas algo? ¿Cuándo ocasionas y cuándo originas? Si yo les pregunto, ¿qué hace la tecnología y cuál de estas es lo que realmente, o sea, el carácter fuerte, conceptual de la filosofía, ¿qué me dirían? ¿Qué es lo que hace? ¿Produce? ¿Genera? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de acción que está haciendo la tecnología? ¿Simula? ¿Produce algo nuevo? ¿Sí? ¿Sí? Porque en verdad, normalmente los filósofos antes de los 30 piensan que lo tecnológico reorganiza. ¿Sí? Reorganiza lo natural. Tal cual, en verdad, es como tienes el espacio, ya sea la ciudad o tienes el espacio del medio ambiente natural y llega la tecnología con sus grandes máquinas, con sus automatismos, ¿sí? Y reorganiza el espacio. ¿Sí? ¿Vale? A partir de los 30, esa noción de que la tecnología reorganiza empieza a ponerse en duda. Pero normalmente filósofos como Nicole, por eso de nuevo, revisemos cómo se llama el libro, ¿no? ¿Sí? La primera teoría de la praxis. Por eso él está utilizando la noción de praxis. ¿Por qué praxis? A ver, díganme qué es una praxis. ¿Y por qué lo está escribiendo en este momento? Porque hay una discusión con los marxistas, ¿sí? ¿Vale? Con Adolfo Sánchez Vázquez y toda la discusión sobre la praxis. La praxis para los marxistas es revolucionaria, es transformadora, ¿vale? Entonces, la praxis implica la transformación de formas de opresión y de formas de enajenación, ¿vale? Esa es la discusión que tiene. Pero Nicole está discutiéndoles en relación con el sentido de las prácticas. ¿Se entiende? Es una discusión sobre qué significa hacer algo. Pero la discusión también tiene ¿por qué se convierte la discusión? Nicole lo dice, ¿por qué tenemos esta discusión de cuál es el sentido de las prácticas? Ok, la respuesta más simple y más directa que les he dado es por la aparición de la tecnología, ¿sí? A partir de los 30. ¿Por qué? Porque la tecnología hace cosas que no podíamos hacer antes. Nos permite hacer ciertas cosas que no podíamos hacer antes, ¿vale? De nuevo, con la bomba atómica, ¿no? Como lo dice Gunther Anders, nosotros eh, eh, podemos borrar
de la faz de la Tierra, ¿sí? Todo lo natural, ¿sí? Lo natural y lo humano. Podemos destruir el ser. ¿Sí? Esta potencia de destrucción no solamente es una reformulación, ¿sí? de lo natural o de lo humano, ¿sí? Va más allá de esto, ¿vale? Es una potencia mayor. Entonces, de nuevo, se llama el texto porque está discutiendo con los marxistas, como Adolfo Sánchez Vázquez, sobre el sentido de la praxis. Pero los marxistas le quieren dar a la praxis un sentido transformador, ¿vale? Esta es la discusión. Ok, si yo les pregunto, ¿qué hace la tecnología digital? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál es el sentido de su hacer? Yo no creo que actualmente se pueda definir el quehacer de la filosofía en una sola palabra, como decir, como la tecnología solo produce o solo crea y ya. Porque creo Ujú, que, o sea, actualmente el papel de la tecnología ya es muy amplio y ya está en todas partes. Y ujú. si solo lo limitas a una sola palabra, o sea, bueno, la estarías limitando, ¿no? Porque, o sea, hasta cierto punto es como pensar que la tecnología siempre solo ayuda, ¿no? Porque la tecnología no siempre solo ayuda, también tiene su Claro, parte mala. pues Entonces, básicamente es esa ujú, la idea, o sea, pero, a ver, a ver, cuando nace un bebé, ¿vale? Le llamamos nacer. El nacer, ¿tú crees, la palabra nacer, tú crees que reduce, o sea, que reduce el significado del acontecimiento? pero es que, o sea, es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, nacer es, o sea, la forma de nacer es, es igual, siempre ha sido igual, o sea, uno nace y ya, nace, Bueno, pues no digamos, es muchos de aplicable. estos autores, Vamos. como Gunther Anders, creen que es una desventaja nacer, ¿sí? Porque no nos podemos actualizar, ¿vale? Ujú, O sea, es una desventaja, o sea, tú no tienes, naces y tienes ciertas potencialidades y naces así, determinada como eres. En cambio, las máquinas, como se construyen, se pueden reconfigurar, ujú. ¿sí? Y se pueden actualizar. Nosotros, vamos, tu teléfono y tu computadora se actualiza de vez en cuando. Supuestamente, no sabemos muy bien qué es actualizar, ¿vale? O sea, no sabemos si es mejor o peor, a veces sale peor, ¿vale? Pero la tecnología tiene esa capacidad que lo natural no. Pero sí hay que pensar eso, ¿sí? Por eso mi pregunta es, ¿qué es, o sea, qué término se puede utilizar? Y esto, vamos, ¿por qué utiliza la noción de praxis, Nicole? Porque se está yendo hacia los griegos, porque la praxis es una de las primeras palabras que utilizaron los filósofos para caracterizar los haceres. Ujú. ¿Sí? Ok. Eh, miren, a la par de esta pregunta que se hace Nicole sobre el sentido del hacer de la tecnología, ¿sí? Hay otra que está ahí también, que es lo que quiero también mostrarles y que también lo señalaron, es ¿qué hace la filosofía? Ujú. Nosotros como filósofos trabajamos, nosotros laboramos. A ver, ¿por qué nos pagan? ¿Sí? Un poco como decía Ashley, no, pues ya quiero terminar para trabajar o para hacer las cosas para las que uno estudia. Ok, los filósofos trabajamos, bueno, sabes que los obreros trabajan, ¿sí? Los que están en el McDonald's ofrecen servicios, normalmente se dice esto, ¿vale? Los artesanos fabrican, ¿sí? Pero el pensar esta cosa que hacemos, ¿qué tipo de acciones? Ujú. ¿Qué hacemos nosotros en el mundo como filósofas? Ujú. Como filósofos, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo, o sea, qué tipo de práctica hacemos? ¿Qué tipo de práctica es hacer filosofía? ¿Dónde vemos nosotros nuestros productos, nuestros resultados? Ujú. Nosotros, digamos, como filósofos no tienes como un resultado, a menos que tengas libros, ¿vale? Pero ay, los libros son como extraños. Sí, todavía hay una reticencia al libro, ¿vale? Tienen resultado cuando hacen sopa de Wuhan. Bueno, pero no lo hicieron los filósofos, lo hicieron editores. ¿Se entiende? No son los filósofos quienes lo hicieron, ¿sí? Porque aparte en Sopa de Wuhan no hay solamente filósofos,
Y son los O sea, ya editores. sé. Los editores son los que lo hicieron. O sea, Bueno, pero hicieron como hacer el libro, ¿no? Nada ¿qué es más. eso? O sea, pero ¿qué es ese hacer? ¿Qué hacemos los filósofos en el pinche mundo? O sea, para decirlo así como más, o sea, ¿para qué servimos? ¿No? ¿Cuál es nuestra utilidad? Sería otra forma de plantearlo. Que Nicole lo señala con la praxis. O sea, la teoría de la praxis, ¿no? No dio a los filósofos en Grecia, ¿no? Y en Roma, ¿no? Digamos, como nuestro lugar en el mundo. ¿Sí? ¿Vale? O sea, en oposición a la praxis, ¿sí? Por eso tenemos un término que él utiliza, que es la teoría. ¿Sí? Nosotros hacemos teoría. La teoría tiene que ver con ver ideas, ¿vale? O con ver, ¿sí? Con contemplar se puede utilizar. Nosotros pensamos, contemplamos, reflexionamos. ¿Sí? Ah, ya te veo, Leonardo. Muy borroso, pero ahí te veo. ¿Vale? Eh, ¿Sí? Los filósofos pensamos. No estamos practicando, no hacemos praxis, ¿no? No hacemos algo pragmático, ¿vale? Normalmente en Grecia se hace así, pero la idea, ¿no? Que tiene Nicole es que sí hacemos cosas, ¿vamos? Nosotros, nuestro ejercicio va unida a algo llamado la praxis, ¿vale? En términos generales. Lo que hacemos los filósofos también es una cuestión práctica. Pero ¿qué tipo de hacer es? ¿Qué tipo de práctica es? Díganme, a ver, ¿quién se avienta a decirme algo? ¿No? Incluso Marx, vamos, va a recordar esa afirmación de Marx. ¿Sí? Hasta ahora solamente hemos interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Ok, gracias Sánchez Vázquez, eso es la praxis, ¿vale? La transformación. Y de Nicole dice, ok, ¿sí? Voy a discutir el sentido de la praxis. Porque si nosotros nos quedamos como la transformación de lo real, entonces nuestra práctica se convierte en teoría pura, que no tiene ningún tipo de efecto. ¿Sí? Pero entonces nos metemos en problemas mucho más divertidos. Es por qué nos paga la sociedad, ¿no? ¿Por qué van a terminar su carrera? ¿Cuál es nuestra utilidad? ¿Por qué tiene que haber todavía facultad de filosofía y letras? ¿Sí? Pues este Nicole dice en su texto que la filosofía no tiene una utilidad como tal, porque si la reduces a utilidad, entonces la reduces a solo praxis. Entonces, pues no sé, yo desde que empecé la carrera, ese ha sido como mi principal problema, porque me preguntan, y bueno, ¿tú para qué sirves, no? Y, y no sé, al final siempre respondo porque al final, o sea, ya ahorita ya no estoy segura de poder responder eso, por lo que platicamos las primeras clases, que la filosofía no se reduce a los coloquios y las academias y los textos, pero, o sea, al principio de la carrera yo veía que solo se hacía eso de filosofía. Entonces, yo les decía como, pero es que, o sea, no tiene una utilidad práctica en el mundo porque no servimos como para crear nuevas tecnologías. Entonces, no sé, me siento un poco inclinada a esta idea de Nicole, de que reducir la utilidad, bueno, decir que la filosofía es útil, prácticamente es reducir la praxis, pero ya no estoy segura porque ya tampoco sé qué más puede hacer el filósofo. Ok, eso es un poco, digamos, una de las discusiones que tiene ahí Nicole, es que la oposición entre teoría práctica no se sostiene al momento de que se introduce como la potencia, la emergencia de tecnologías como las digitales. O sea, si uno comienza a pensar la distinción teoría práctica en relación con lo tecnológico, no se sostiene en lo absoluto. ¿Sale? Entonces, la idea de que los filósofos solamente somos puros, o sea, hacemos teoría pura, no se sostiene. Pero de ahí la discusión de que tiene Nicole, ¿no? Con la aparición de la tecnología, esta distinción, que sí estaba más o menos fundada, empieza a desfondarse y empieza a tener otros sentidos. O tendríamos que buscarle otros sentidos. Ok, ¿de dónde viene esta pretensión? Ok, les voy a decir, de Heidegger. O sea, Nicole está discutiendo directamente con Heidegger, con la pregunta por la técnica. Heidegger lo que se está preguntando es, porque él dice, la filosofía, lo dice Nicole, perdón, ahí dice, hay discursos que dicen que la filosofía ya se acabó. ¿Quién lo dice? Heidegger. ¿Por qué lo dice Heidegger? Porque él dice que la historia de la filosofía occidental ha llegado a convertirse en cibernética. ¿Quiénes los, vamos,
¿quiénes son los filósofos según Heidegger en la época que está escribiendo? Incluso 60, 70 son los cibernéticos. La cibernética, la informática, ha ocupado el lugar de la filosofía para este tipo de pensadores. Entonces, ellos dicen, no, hay que reformular el pensamiento filosófico. ¿Cómo vamos a reformularlo? Pues, digamos, enfrentándonos a la potencia tecnológica. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos una noción de práctica teórica, suena como, ¿no?, como si fuera una paradoja, no lo es, una noción de práctica teórica que va mucho más allá de la oposición entre práctica y teoría. Pero esto solamente se puede llevar a cabo tomando en cuenta la tecnología. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, Heidegger, si uno lee a Heidegger, si uno lee la teoría de Heidegger, ¿sale?, va a encontrar que él quiere reformular el ejercicio filosófico. ¿Sí? El pensamiento filosófico lo quiere reorganizar para enfrentar a la potencia que es la tecnología. ¿Sale? Nicole está en esta línea. ¿Sí? Hay que reformular el sentido de la práctica filosófica. ¿Sí? ¿Para qué? Uno, para que no sea inútil, pero tampoco se reduzca a la pura utilidad. ¿Sí? ¿Qué es la pura utilidad? Pues el mundo capitalista, según él, el mundo, pues digamos, el mundo que vivimos, ¿sale? Que es mitad tecnológico, mitad capitalista, mitad burocrático, ¿sí? Mitad de sometimiento político, ¿sale? Esto le llama Nicole, en alguna de sus partes, la homogenización pragmática. Uh-huh. Él está contra esta idea de homogenización pragmática. ¿Eh? Pero él sí cree que es un resultado. Pero ¿a quién está tomando? Básicamente está tomando a la escuela alemana, que es lo que les decía desde el principio. Ahorita les voy a poner algunas citas para que contextualizarlo. ¿Vale? Entonces, regresemos a la presentación para avanzar en ella, ¿no? Entonces, ya vieron por qué hago estas preguntas de qué hace la tecnología. En verdad, no es tan fácil responder qué hace la tecnología, cuál es el sentido de su práctica y luego cómo este hacer tecnológico impacta en otros haceres, como los artesanales, como el filosófico, ¿no? Una pregunta es, ¿puedes hacer filosofía usando tecnología? ¿Sí? O sea, vamos, puedes hacer TikToks, que es lo que van a hacer ustedes a final del semestre, pueden hacer TikToks filosóficos, ¿sí? O lo que estás haciendo ahí, elimina lo filosófico, elimina la teoría y es pura pragmática, incluso humorística, ¿sale? Ok. Ahora, hay como regímenes de hacer, ¿no? Para pensar los haceres, ¿sale? Que son básicamente estos tres, podemos discutir más, es el artesanal, el industrial o el digital. ¿A qué me refiero? Tú puedes pensar que la filosofía, incluso como Heidegger, ¿no?, que la filosofía está más cercana a un hacer artesanal que un hacer industrial, incluso que un hacer digital. Alguien como Heidegger pensaría que lo filosófico es un hacer artesanal que tiene que enfrentarse a un hacer digital, ¿sale? Cibernético, ¿vale? Que lo que hacemos los filósofos es en verdad una artesanía, que el pensamiento lleva tiempo, utiliza ciertos materiales, que nos cambia a nosotros en vez de cambiar a los objetos, pero esto es absolutamente un régimen de práctica artesanal. No es industrial, ¿vale? Si nosotros pensamos un régimen industrial, sí, las máquinas nos transforman a nosotros, pero nos transforman en términos casi como de, nos mutan, vamos, nos deforman, ¿sí? Si ustedes quieren leer esta noción de deformación, pueden revisar el texto de Paul Lafarge, ¿no?, que es el del ocio, si alguien me recuerda. Elogio al ocio, si mal no recuerdo, ¿no? Elogio a la pereza, creo que se llama. Ahí está tratando de caracterizar la industria, el capitalismo en términos industrial y las caracterizaciones de lo que hace sobre nuestro cuerpo, ¿no? Es que nos deforma, pero no solamente nos deforma corporalmente, nos deforma espiritualmente, que tiene que ver con la noción de enajenación en Marx, ¿vale? Entonces, la industria nos transforma, pero física, espiritualmente. Pero lo digital tiene otro carácter, ¿sí?
de nuevo, los cibernéticos lo han llamado como la simulación, ¿no? Como que simula el mundo. No vamos a discutir en este momento, no esto, pero son regímenes en los que podríamos darle sentido a las prácticas, ¿sí? Y nos podría ayudar para saber qué hace la tecnología y para saber qué hace la filosofía, ¿no? Y sí me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que la filosofía es artesanal? O sea, es decir, que los instrumentos tecnológicos no son tan adecuados para lo tecnológico, para lo filosófico, sino que en verdad necesitamos nuestros libros, leerlos con detenimiento, ¿sí? Revisarlos, hacer una lectura atenta, tomar apuntes, ¿sí? Esos apuntes los trabajas con citas, vas estructurando tu texto. Este texto es artesanal, ¿vale? Usas la computadora como máquina de escribir. No sé, es decir, no utilizamos, por ejemplo, mecanismos industriales editoriales, ¿se entiende? O sea, al momento de construir el pensamiento filosófico, no estamos utilizando procesos editoriales, voy a decirlo así. O sea, no te fijas cómo está construido tu texto. Eso son para los que van a construir el libro, no para ti, que estás construyendo las ideas. ¿Sí? Esto es importante tomarlo en cuenta porque estás hablando de lo que hacemos como filósofos o como filósofas, ¿vale? Entonces, ¿cuál régimen de producción les parece más adecuado para lo que hacemos los filósofos? Heidegger en verdad pensaba que era el régimen artesanal. Los filósofos somos artesanos, no propiamente industriales. Es más, ni Marx pensaba que se pudiera hacer la filosofía industrial. De hecho, por eso quería cambiar los regímenes de producción. ¿Sí? El sentido de ese cambio es lo que es importante, interesante. ¿Sí? Que está discutiendo Nicole. ¿Vale? Y, por supuesto, apenas estamos en la discusión de si hay un régimen de producción digital en la filosofía. ¿Sí? Hay autores que dicen que sí, a huevo, güey, ¿no? Pero hay otros que no están tan seguros. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, en verdad. Uno, no sabemos qué hace la tecnología hasta el momento. Por eso Nicole está discutiendo la praxis. Y vamos, ¿por qué? Para ver qué sentido tiene eso que está haciendo la tecnología. Lo que puede o no. Y el sentido de ese poder. ¿Cómo caracterizarlo? Ok, después, no sabemos lo que hace la filosofía. Si los filósofos trabajamos, o sea, pues no producimos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Vale? Nicole está en verdad en esa discusión. Él cree que con la aparición de la tecnología, lo voy a llamar así, él no lo llama, pero con la tecnología digital, ¿no? Con la que nosotros ahora llamamos tecnología digital, el sentido de la praxis y el sentido de la filosofía entran en crisis y tienes que reformularlas de nuevo. Pero esta forma de caracterizarlo es heideggeriano. Nicole está siguiendo esta línea. En este sentido, les traigo unas citas, ¿no? De filósofos que discutieron pues a mitad del siglo XX, alemanes, que discutieron la cuestión. ¿Y de dónde lo sacan? Vamos, lo que quiero mostrarles es que de dónde sacan esta discusión, la sacan de Aristóteles. Aristóteles es como el lugar donde van todos ellos, porque Heidegger lo empezó a discutir así. Vamos, lo que sí quiero señalar es que tanto Nicole como Heidegger piensan que la teoría, que la reflexión es una praxis y que tiene efectos. Si no efectos inmediatos, tiene efectos mediatos, ¿no? Cambia cosas. Heidegger piensa que cambia el sentido del ser, así, ¿vale? Bueno, pero ¿de dónde lo sacan? De la política de Aristóteles, ¿sí? En la política, Aristóteles distingue dos tipos de prácticas, dos tipos de haceres. Lo dice así. La producción, la poiesis famosa, que en verdad nos podemos meter en una discusión fuerte sobre eso. La producción tiene en efecto un fin diferente ella misma. La acción, la praxis, no la tiene, aunque el fin es la misma acción realizada. ¿Y cuáles son los ejemplos que pone Aristóteles? Ok, un artesano produce. Cuando tú eres virtuoso, actúas. ¿Sí? Un hombre virtuoso
está en la praxis. Fíjense, ¿por qué? Porque el fin es la misma acción realizada. ¿Ok? ¿A qué se refiere? ¿Vale? Si tú quieres ser virtuoso, tienes que practicar la virtud. Tienes que actuar la virtud. ¿Sí? Y el fin de esa práctica, ¿cuál es? Pues la misma virtud. No hay, ¿sí?, un fin fuera de ella. En cambio, en la poiesis sí hay un fin. ¿Vale? Cuando el artesano trabaja con el barro, va a tener al final una jarra, pero la jarra no es el barro. ¿Sí? Esta es una discusión en verdad que está en la tradición filosófica muy fuerte. Entonces, si uno le preguntara a Aristóteles, oye Aristóteles, ¿qué tipo de hacer es la filosofía? ¿Es poiesis o es praxis? ¿Sí? Vamos, ahí están las discusiones en la ética, en Nicomaquia, ¿vale? No voy a tratar de llegar acá, pero tiene que ver con la noción de noesis, ¿sale? Con la reflexión, con el pensamiento, ¿sale? Y el pensamiento, ¿tiene un fin externo o tiene un fin en sí mismo? Pues la idea es que tiene un fin en sí mismo, ¿sale? Entonces, fíjense cómo aquí hay una discusión interesante, ¿no?, que está en Aristóteles y que van a retomar los filósofos. Y llegamos a Heidegger, ¿vale?, que está en el texto de la pregunta por la técnica, pero podríamos en verdad regresar a Marx y cómo él interpreta la noción de producción. Y recuerden que la producción es producir plusvalía, ¿vale? Pero a partir de objetos. En verdad, hay una discusión muy fuerte en Marx sobre esto, sobre la noción de producción y la distinción con praxis. Sí, no me gustaría elaborar más, pero bueno. En la pregunta por la técnica, Heidegger dice esto: todo reside en que pensemos el producir en su completa vastedad y al mismo tiempo en el sentido de los griegos. Un producir, poiesis, no es solamente el confeccionar artesanal, ni solamente el aparecer y el configurar una imagen poética artística. También la physis, el abrirse por sí solo, es un producir, es poiesis. La physis es inclusive poiesis, ¿no?, en el más alto sentido, pues el phisei presente tiene el abrir del producir en sí mismo, en e auto. Por ejemplo, el abrir de la flor en el florecer. Por el contrario, lo producido artesanal y artístico, por ejemplo, la copa de plata, no tiene lo abierto del producir en sí mismo, sino en otro, en el artesano y el artista. Ok, yo sé que esto implica mucho más trabajo de interpretación y de ver lo que dice Heidegger, pero lo que quiero aquí que quede claro es que es este sí mismo, ¿no? Y cómo está utilizando la palabra poiesis, Heidegger, para hablar que la naturaleza o la physis también produce, ¿sí? También es poiesis, ¿vale? Aquí es una discusión en verdad con Aristóteles, ¿sí?, en su distinción entre praxis y poiesis, ¿sí? Heidegger prefiere utilizar la noción de poiesis aquí. Ok, ahora, ¿quién más? Hannah Arendt, como buena alumna de Heidegger, en la condición humana va a tratar de discutir lo tecnológico en relación con el pensamiento, pero también en relación con los haceres humanos. Vean, en la condición humana lo que dice ella es esto. Esto es lo que se propone en el texto. Dice, lo que propongo es muy sencillo, nada más pensar en lo que hacemos. Ok, pensar en lo que hacemos es pensar en el sentido de lo que hacemos. Pero ¿por qué le pasa esto? Porque la tecnología, en este caso, son los satélites y la tecnología, como ahorita van a ver a qué se refiere, modifican lo que ella llama la condición humana. Ok, van a ver. La dificultad reside en el hecho de que las verdades del moderno mundo científico y tecnológico, si bien pueden demostrarse en fórmulas matemáticas y comprobarse tecnológicamente, ya no se prestan a la normal expresión del discurso y del pensamiento. Esto es absolutamente interesante, ¿no?, y que está en Heidegger, están en toda esta escuela, en toda esta línea de pensadores, que ellos creen que con la aparición de la tecnología y si ustedes piensan, bueno, si ustedes tienen un amigo programador, ustedes mismos han hecho programación, ¿no? Cuando él está programando,
si tú le preguntas, oye, ¿qué estás haciendo? Él no te puede decir exactamente qué está haciendo, pero no te lo puede explicar con palabras. Esto es como un ejemplo muy sencillo de lo que dice Hannah Arendt. Vamos, Hannah Arendt en La condición humana afirma que el pensamiento, ¿no?, solo se da con el discurso, ¿vale? Hay una relación entre que nosotros pensamos y que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos expresarlo. Lo que estamos haciendo aquí, estoy tratando de estructurar un problema. ¿Sí? ¿Dónde está la cuestión de lo tecnológico? ¿Vale? Para estos autores. Esto pasa por el discurso y el pensamiento filosófico va con el discurso. Ok, pero cuando la tecnología más contemporánea, ¿sí?, aparece, solamente se puede demostrar en formas matemáticas y comprobarse tecnológicamente. Otra de las formas de mostrarlo es que para los cibernéticos solamente valían los esquemas y los diagramas. Vamos, la forma de tratar de concebir un objeto técnico tenía que verse o tenía que realizarse en términos no discursivos. Es más, el discurso evitaba llevar a cabo las fórmulas matemáticas, ¿sí? Que es una discusión en verdad con los lógicos, no voy a, ¿sí? Como en la lógica, ¿no? Tienes que como que cuidarte del lenguaje cotidiano y de las significaciones para tratar de crear construcciones válidas, ¿vale? Este principio que nosotros conocemos está como llevado al máximo en la tecnología más contemporánea, ¿vale? Hannah Arendt lo que va a decir es que hay un hacer que no podemos expresar en discurso, ¿sí? Y si no lo podemos expresar en discurso, ¿cómo lo vamos a pensar? Es otra forma de pensar lo que está tratando de señalar Nicole, ¿sí? La crisis del pensamiento o la crisis de la filosofía es una crisis porque no puede decirnos el sentido de la praxis, ¿sí? Esta es una forma de llevarlo. Ok, pero Hannah Arendt, para pensar en lo que hacemos y para tratar de ver qué significa esto, cómo pensar la tecnología, propone el término condición humana. ¿Y qué es la condición humana? Y la vida activa. Dice, con la expresión vida activa me propongo designar 3 actividades fundamentales: labor, trabajo y acción. Fíjense cómo son 3 actividades: labor, trabajo y acción, ¿sí? Son haceres completamente diferentes. Y dice Hannah Arendt, son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado el hombre, bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra. Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la vida misma. Ok, la labor es todas aquellas acciones, todos aquellos haceres, ¿sí?, todas aquellas prácticas que están dedicadas al cuidado de la reproducción de la vida o se confunden con la reproducción de la vida. ¿Qué tipo de prácticas son esas? Básicamente cuando cuidas a alguien, por ejemplo, la teoría de los cuidados, o cuando alimentas a alguien, ¿sí? Más o menos, vamos. Después es el trabajo. El trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un artificial mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundaneidad. ¿Qué es la mundaneidad? No es un mundo entre seres humanos, es un mundo de cosas, ¿sí? Básicamente, cuando tú limpias tu casa, cuando tú arreglas los focos que se estropearon, estás trabajando, según Hannah Arendt. Esta es una discusión con Marx maravillosa, ¿vale? La labor es la reproducción, todas aquellas acciones que ayudan a la reproducción de la vida. El trabajo es todas aquellas actividades que producen un mundo de cosas y los mantiene, ¿vale? Mientras la labor está dirigida a mantener con vida los cuerpos, el trabajo está dirigido al mantener el mundo de cosas, ¿sí?
En serio, es cuando limpias o arreglas tu casa. ¿Sí? La acción, la última, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de las cosas o materia. Fíjense, la acción es una acción política por excelencia. ¿Sí? Aquí está el espacio de lo político para Hannah Arendt. Corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición. No solo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam de toda vida política. Así, el idioma de los romanos, quizás el pueblo más político que hemos conocido, empleaba la expresión vivir y estar entre hombres, inter homines esse, o morir y cesar de estar entre los hombres, inter homines esse desinere, como sinónimos. Pero en su forma más elemental, la condición humana de la acción está implícita incluso en el Génesis, y los creó macho y hembra. Si entendemos que esta historia de la creación del hombre se distingue en principio de la que nos dice que Dios creó originalmente el hombre, Adán, a él y no a ellos, con lo que la multitud de seres humanos se convierte en el resultado de la multiplicación. La acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia entre las leyes generales de la conducta si los hombres fueran de manera interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, cuya naturaleza o esencia fueran la misma para todos y tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier cosa. La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto, nadie es igual a cualquier otro que haya vivido o vivirá. Ok, voy a hacer una pausa aquí, ¿no? Para tratar de aclararlo, ¿no? O tratar de elaborar. Si ustedes se fijan, estos autores están realmente, por lo menos Heidegger y Hannah Arendt, ¿no? Están tratando de pensar el hacer humano, ¿no? O el hacer en general y el sentido del hacer. ¿Sí? Si el hacer tecnológico es producir o práctico, por lo menos en Heidegger, ¿no? Y si es poiesis, se puede comparar al hacer natural. ¿Sí? Si es un hacer natural, entonces él dice, pues es un venir a la existencia, ¿no? Un producir ser. ¿Sí? Vamos. Y ahí se hacen unas bolas Heidegger maravillosas, ¿vale? Y Hannah Arendt sí distingue entre labor, ¿no? Trabajo y acción. Esto, vamos, está respondiéndolo a su profesor, ¿vale? Su novio y profesor, ¿no? Es Heidegger, ¿sí? Entonces, si se fijan, la discusión que tiene Nicole es esa, ¿sí? Pero él la trata de llevar hacia otro punto, ¿vale? ¿Cuál es el sentido de la praxis? ¿Y cuál es el sentido de la praxis filosófica? Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos está permitiendo pensar lo tecnológico? ¿Qué hace lo tecnológico? Y eso implica una modificación de la teoría y la práctica, según él. ¿Vale? Ahora, como última cita, como para contextualizar, les voy a poner a alguien que me parece que lo llevó a cabo bien, que es Walter Benjamin, ¿no? Pero para señalarles otro punto que está también en el texto de Hannah Arendt, ¿no? Que es en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, él, digamos, dice esto, ¿no? La extracción del objeto fuera de su cobertura, la demolición del aura, es la rúbrica de una percepción cuyo sentido para lo homogéneo en el mundo ha crecido tanto que la vuelve capaz, gracias a la reproducción, de encontrar lo homogéneo incluso en aquello que es único. Así es como se manifiesta en el mundo de lo visible aquello que en el campo de la teoría se presenta como un incremento en la importancia de la estadística. Ok, ¿qué es esto? Fíjense cómo lo plantea de tres maneras. ¿Sí? Una percepción, ¿no? El sentido para lo homogéneo en el mundo, ¿no? Encontrar lo homogéneo en aquello que es único y el incremento de la importancia de la estadística. ¿A qué está discutiendo? Pues lo que está discutiendo Hannah Arendt, ¿vale? Nosotros vivimos en un mundo en donde, como dice Nicole, ¿no? Está homogenizado pragmáticamente. ¿Y cómo está homogenizado pragmáticamente? Pues con discursos estadísticos. Pero estos discursos estadísticos, ¿en qué momento aparece? Con la tecnología digital. ¿Sí?
La tecnología digital solamente se puede entender no con un lenguaje discursivo como el que los filósofos estamos acostumbrados a hablar, con el que nosotros desarrollamos el pensamiento, sino con un lenguaje matematizado. Pero para matematizar el mundo, lo que tienes que hacer, ¿sí? Es como encontrar una homogeneidad entre ellos, ¿sí? Entre las cosas únicas, ¿sí? Entonces, todos estos autores están enfrentándose a eso. Nicole igual, ¿no? Hay una homogenización pragmática, ¿sí? Vamos, todos estos autores lo sostienen, ¿no? ¿Cómo puedes tú... Benjamin lo hice más bonito. A ver, ¿vale? Voy a usar un ejemplo muy tonto, ¿no? Hay un rapero, ¿no? Un trapero español que tiene una rola que se llama Vacaciones en el Google Maps, ¿vale? Lo pongo en claro, ¿no? Vacaciones en Google Maps. Ok. Y hace ironía, ¿no? Que él puede viajar por todo el mundo, ¿no? Usando Google Maps. Pero ¿cómo se le puede ocurrir eso? Vamos, en verdad hay un trasfondo conceptual sobre esto. ¿Cuál es el trasfondo conceptual? ¿Sí? Walter Benjamin, en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, cuando habla de la fotografía, lo contrapone a una obra pintada, ¿vale? Y a una estatua de, digamos, de un dios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues básicamente que la fotografía es reproducción, ¿sí? Pero dice, ok, nosotros hemos llegado a un punto que tú crees que tienes la cosa si tienes la imagen de la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, digamos, lo único que no tienes aquí es la unicidad de la cosa. ¿Sí? Ok, el trapero, ¿no? Español, dice que puede tener vacaciones en Google Maps básicamente por eso, porque su experiencia ha sido transformada tecnológicamente. La tecnología. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes tener el mundo en Google Maps? Porque lo has matematizado y lo has vuelto un proceso, ¿sí? Antes de tenerlo como imagen, lo tienes como un proceso estadístico, ¿sí? Si alguien conoce un poco de digamos, incluso CSS o HTML, ¿no? O sea, es, digamos, la forma como están construidas algunas páginas, entonces se verán que es puro lenguaje estadístico. ¿Cuánto le pones de tal cosa? ¿Cuándo le pones eso? ¿Cómo lo reproduces? Las computadoras son máquinas computacionales en este sentido, ¿no? Que reproducen, ¿sí? Pues, las otras cosas. Está simulando de cierta manera. Entonces, Walter Benjamin está tratando de calar esto, pero todos estos autores igual, ¿sí? Lo interesante con esto es que el pensamiento filosófico todavía sigue manteniendo un valor como del originario. Para ser un verdadero filósofo, para ser una verdadera filósofa, tienes que ser original. Esta distinción entre, ¿eres comentarista o eres filósofo de verdad? ¿Eres profesor o eres filósofo de verdad? ¿Cuál es la diferencia entre que un filósofo de verdad puede producir algo, algo nuevo que no se había esperado en el mundo? Lo que todos queremos, pues, ¿vale? Que la gran idea transforme el mundo, ¿sí? Pero estos pensadores creen que de alguna manera lo tecnológico rompe esta idea y que tenemos que reformular el pensamiento para ello. Tenemos que hacer un pensamiento a la altura de lo tecnológico. No sé si voy siendo más claro. Entonces, ahí es donde entra Nicole, ¿sí? Nicole, de alguna manera, cree que tiene que reformular eh, eh, tiene que reformular el sentido de la praxis para que el pensamiento también pueda entrar. Y al momento de reformular o repensar la noción de praxis, nosotros podemos pensar y podemos hacer que el pensamiento filosófico tenga una utilidad y tenga un efecto práctico mayor. Porque él cree, yo creo que esa es la discusión, cree que la noción de praxis de Sánchez Vázquez no está bien fundamentada. ¿Vale? Más o menos así. Ok, entonces vamos a pasar ya solamente muy rápido al inicio del texto de Nicole. ¿Sí? Lo voy a poner en la presentación, unos puntos. Yo quiero que más bien lo revisemos la próxima un poco más a
a cabalidad, pero sí quería presentarles esto, ¿no? El texto es de 1978, yo les hice un pequeño análisis computacional, ¿sí? Estadístico, ¿no? Del texto y aparece esto. La palabra que más aparece es praxis, obviamente, la siguiente es sombra y la tercera filosofía. Entonces, si ustedes se fijan, está muy centrada en esta discusión, ¿vale? Con el sentido de la acción, con el sentido de la física del mundo, ¿verdad? Es muy heideggeriana su discusión, ¿vale? Así están estructurados, relacionados, y aparece por ahí la noción de experiencia, que a Heidegger le importaba mucho, pero a él no tanto. Ok. Hay una cosa que a mí me parece de principio interesante. Él plantea los conceptos y el trabajo filosófico en relación con esto que llama uso e implemento de trabajo y el usuario y el desuso. ¿Vale? Él piensa que las ideas son implementos de trabajo para ser usados, que caen en desuso y las usa un usuario. ¿De dónde saca estos términos? Básicamente de Platón y de los griegos. Hay un texto que les voy a poner en Classroom que se llama Técnica y Trabajo en la Antigua Grecia, de un gran helenista, que es Jean-Pierre Vernant, ¿no? Donde trata de rastrear la noción de trabajo y de técnica en los griegos. Y él dice que en los griegos, ¿por qué la técnica no se desarrolló como en nosotros? ¿Sí? Porque a ellos les importaba más la política. Pero en la noción de política tú tienes que valorar más la noción de, digamos, de la gente que usa las cosas para poder imponer eh, su sentido. Entonces, la noción de usuario estaba anterior que la noción de productor. Para nosotros es mucho más importante cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de trabajo, e incluso de filosofía, la noción de creador, la noción de empresario, o sea, del que emprende, del que hace, del que innova, ¿vale? El innovador. ¿Sí? Para los griegos no, era más bien la idea del usuario, ¿sí? En la relación del hombre con la máquina con el hombre con la tecnología es que el hombre era usuario de herramientas, ¿sí? Y la tecnología solo se quedaba a nivel de herramientas, que es básicamente lo que dice Nicole, ¿vale? Respecto a la praxis, ¿sí? Pero con la tecnología, desde la tecnología maquínica, digamos, no puedes, la relación del hombre con la máquina es que tú no puedes ser el usuario propiamente de una máquina, ¿sí? Vamos, como que en una fábrica no eres propiamente el usuario, eres más bien el engranaje. Y con la tecnología digital tampoco es que seas un usuario, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Perdón. Yo quisiera agregar algo. Ahí donde dice que en la antigüedad éramos usuarios, pero creo que también éramos usuarios del mismo hombre, ¿no? Por la esclavitud. Entonces, es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que también éramos usuarios de la misma gente o del mismo hombre, sí, ¿no? hay Por una eso yo discusión creo que ahí. también no se desarrolló tanto lo que usted menciona. Ajá. Y la idea de las revueltas políticas, ¿no? Esto lo han trabajado muchos helenistas. Hay una que se llama Claude Moss, ¿no? Para tratar de caracterizar incluso helenistas marxistas como Pierre Vidal-Naquet, ¿no? La figura del esclavo. Y sí, la noción de esclavo está en esta relación entre lo tecnológico y lo político, ¿no? Básicamente la esclavitud no era como nosotros la concebimos, como terminó concibiéndose con Marx, ¿no? Como la degradación del ser humano. Era otra forma, era un uso de los otros, ¿sí? Pero este uso no Como, era un o como el Marqués desgaste. de Sade, ¿no? Ah, Igual, ¿no? exacto. En el Marqués de Sade está esta idea de la Ajá, degradación, ¿no? Que en exacto. los griegos no está. Sí, no, no. Esto, pero tiene que ver con su concepción de lo técnico, ¿sí? Y de cómo poder usar una herramienta, ¿sí? Porque si tú usas demasiado una herramienta, la desgastas. Y si usas demasiado una herramienta, ya no te sirve para lo que quieres, ¿sí? Que por ejemplo, incluso cuando se piensa la tecnología en términos de máquinas, más primera mitad del siglo XX, eh, eh, digamos, la máquina no la puedes contener porque no es propiamente una herramienta, ¿no? Lo pueden ver claramente con Frankenstein, ¿no? O sea, como es una máquina, no puedes usarlo, no es una herramienta, no la puedes usar, sino que se te va y te puede incluso matar. En el texto de los Flores Magón está esta idea, pero
Aquí, al menos Eduardo Nicol empieza con esta caracterización que es muy interesante, ¿sí? Si uno, en verdad, si uno quiere discutir la relación del hombre con la máquina, tienes que discutir la noción de usuario, ¿sí? Incluso en la informática se utiliza esta idea, ¿no? La experiencia de usuario, ¿no? Te voy a hacer una encuesta de experiencia de usuario, ¿vale? O sea, si Facebook te sirve o no, ¿sí? Para lo que quieres. Pero la cuestión es que es una cuestión medio simulada eso, ¿vale? Entonces, Nicole dice que hay un cambio insospechado en uno de los componentes estructurales y funcionales del ser humano. Esto es maravilloso, porque está repitiendo a Hannah Arendt y está repitiendo a Heidegger. La praxis es uno de los componentes estructurales y funcionales del ser humano y que se relaciona con la praxis y la teoría, ¿vale? Se están en esa oposición. La filosofía está de este lado, pero es uno de los componentes estructurales y funcionales del ser humano. ¿Qué da la teoría? El sentido de la práctica. Sí, esto en verdad es una discusión muy interesante, ¿no? Hay un texto de un filósofo francés, Pierre Ducasse, o Pierre Ducasse, no recuerdo ahorita, que se llama El filósofo y las técnicas, donde dice claramente que la tecnología, ¿no? Está apropiándose de la teoría. Y entonces el sentido de la práctica lo determina lo tecnológico, no lo filosófico. Y entonces dice, no, tenemos que confrontarnos a lo tecnológico, los filósofos, principalmente. Él lo dice de esta manera, eso es interesante. Ok, y entonces él dice que Nicole afirma que hay una crisis de la praxis que va unida a una crisis de la filosofía. Y él dice que vivimos en una uniformidad pragmática, ¿vale? Que el mundo está como dominado, Heidegger le llama presidido, ¿no? La presidencia del mundo la da esta uniformidad pragmática que lo podemos ver en verdad en el capital, lo podemos ver en la burocracia, ¿no? En nuestras instituciones, incluso la forma como se administra, ¿no? La pandemia actualmente. Esto es interesante, ¿vale? Ok, a mí me gustaría quedarme aquí con Nicole. Vamos, yo quería contextualizar la cuestión, ¿no? Para que vean cómo es muy rica la discusión que tiene ahí Nicole, ¿vale? En verdad es muy rica y tiene que ver a partir de la discusión de cuál es el sentido de la praxis y la relación de si la praxis no es solamente praxis, ¿no? O sea, el hacer es hacer, güey, ¿no? Pues no, o sea, ¿eh? El sentido del hacer es externo, es interno, ¿no? Que es la poesis y praxis. Y la filosofía que tiene que ver con ello. Por eso es lo que le llamaba la atención a Dana, ¿no? Como Nicole dice, sí, los seres humanos le piden a la filosofía el sentido de lo que hacen, ¿no? Que se ha discutido actualmente con la pandemia. No sé si han visto estos textos que dicen, es la época de la pandemia es la época del surgimiento de los filósofos. No sé si han visto esto. Bueno, se las comparto en Classroom, ¿vale? Les voy a pasar la canción de este trapero y este texto, ¿vale? Bueno, yo creo que en esto de los filósofos, no es que sea más el surgimiento de los filósofos, ¿no? Yo creo que es más el surgimiento de una vida filosófica, de estar Okay. encerrado y todo eso, a una filosofía en sí, ¿no? Yo creo que es más el desarrollo, ¿no? De una filosofía, que los filósofos surjan y saquen el mundo de la decadencia. Pues como que no, ¿no? Porque lo estamos viendo, ¿no? Con esto de la sopa de Wuhan. Yo creo que el que mayor tuvo como, pues, yo vi que nada más, si sé que era el que más publicaba y que más sacaba cosas. Pero ¿no? siempre, como que era así como que, ¿no? Habiendo otras cosas mejores, ¿no? Pero pues es lo que yo pienso. Entiendo. Pero la forma en cómo sea, lo que sea, se ha discutido, ¿no? O una forma de discutir esta cuestión es que, a ver, ¿tú crees que las estadísticas de la epidemiología le dan sentido a tu experiencia? O que te digan, las recomendaciones y los preceptos de la Organización Mundial de la Salud es que cuando llegues a tu casa te quitas los zapatos y los pongas con cloro. ¿Tú crees que le da sentido a tu existencia? No, no tanto. No. Vale, esa es la discusión. O sea, ¿qué es lo que le va a dar sentido a lo que estás viviendo?
¿Sale? Yo creo que el único también ahorita que ha estado teniendo como que muchas repercusiones es Enrique Dussel con esta Carmen Aristegui, que está saliendo los jueves a hablar sobre la pandemia, pero pues tiene otros rollos más de su liberación, ¿no? No, y está bien, o sea, pero bueno, fuera de que si nos gusta uno, estamos en contra, lo que sea. No, y aparte a mí me agradó mucho esa idea porque se le abre el espacio a la filosofía y más en un entorno en el que ahorita estamos en una época en el que creo que sí se necesita de cierta manera reflexionar, ¿no? Sobre nuestra situación y sobre lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a hacer, ¿no? Después de todo esto, ¿no? Yo creo que Claro. sí está chido por una parte porque creo que sí ha habido un poco más de repercusión filosófica, pero por esto de que no son tanto los filósofos, pues no hay tanta capacidad de conocer, ¿no? O sea, y Pues el yo he único que visto, sale al bate es Enrique Dussel y uno que otro ahí, ¿no? no, vamos, ahí hay como cosas que me gustaría señalar, pero yo lo que decía es que se puede como discutir un poco que, digamos, los filósofos aparecen cuando le tienen que dar sentido a algo que acontece, ¿no? Un poco como decía Dana, ¿por qué dice eso Nicole? Porque la idea es que los filósofos aparecemos en momentos en que la crisis de los sentidos, ¿no? Ah, valió. Están, ajá, y entonces hay que ayudar de alguna manera, ¿sí? Y entonces, digamos, esa es una forma muy clásica, en verdad es muy clásica de verlo. No estoy diciendo que sea en contra o a favor, estoy diciendo que así lo han trabajado, ¿sí? Esta época de pandemia donde la gente no le encuentra sentido a la epidemiología, o sea, vamos, si ves a Gatell diciéndote, es el pico de la pandemia, y bueno, ¿y eso qué, güey? O sea, me muero, me pongo ansioso, hago la revolución, o sea, las pretensiones que quieras, ¿eh? No estoy diciendo que sí o que no, vamos, o me siento mejor, duermo mejor, vamos, tiene que ver con el sentido de tus prácticas y de lo que haces cotidianamente. Y entonces la epidemiología, como dice Hannah Arendt, y está un poco en esta discusión, los números, las estadísticas, las gráficas, no aportan discurso para que tú puedas estructurar lo que acontece. ¿Sí? Entonces uno podría decir, mira, estos filósofos tienen un punto, ¿sí? Porque esta estadística es técnica, que básicamente es como la está gestionando el Estado y está bien, pues, ¿sí? Y por otro lado, no creo que solamente hayan aparecido los filósofos de siempre, ¿eh? Han aparecido en verdad muchos, mucha gente, ¿sí? Desde diferentes puntos. En Classroom les voy a pasar una lista que yo he hecho, ¿no? Que ya me la criticaron también, pero está bien, ¿no? Una lista de Échala usted. cuánta gente, ¿no? Cuánta gente ha escrito. Y en verdad son infinidad, nombres que no escuchabas, ¿sale? No solamente aparecen Nicole, perdón, Dussel, o aparecen Zizek, ¿no? O Agamben, que ahorita le tienen tirria, no sé, porque dice que somos fascistas quienes estamos aquí. Bueno, no lo dice así, es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, entonces les paso, me gustaría terminar aquí, digamos, la grabación, porque estoy grabando, Leonardo, ¿eh? Nada más para que, ¿sí? Para tenerlo.